La guía trata sobre las características generales de la célula y sus tipos. Entonces, la manera en como yo les he enseñado a ustedes a estudiar es utilizando, cuando nosotros examinamos un texto, buscar las palabras claves de ese texto, subrayar lo que yo considero que es importante, sacar las ideas centrales del texto, como por ejemplo yo aquí puedo leer membrana celular, es una bicapa lípida que forma proteínas en forma de un mosaico y cuya función es la protección, permite el paso de sustancias y la comunicación. La lectura analítica no es otra cosa más que leer cada párrafo y sacar de ese párrafo la idea central mediante palabras claves. Ahora, ya hicimos esto para el caso de la membrana celular. ¿Por qué? Porque la teoría me decía esto de acá. Si nosotros nos vamos acá al puro final, vemos que la membrana celular es una bicapa de lípidos. Es decir, estos cabezoncitos que tienen una colita se llaman lípidos, formando un mosaico, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por eso entonces la teoría decía que era una bicapa lípida, formando un mosaico. ¿Que tiene proteínas? Sí, tiene proteínas. ¿Cuáles son? Estas que están acá. Entonces, en el ideograma, lo que yo estoy tratando de representar es que si yo agarro esta parte acá, que es la parte externa de la célula, y la hago en grande, no me encontraría otra cosa más que la membrana celular, que es una bicapa de lípidos, que aquí estoy representando con globitos y con, ¿cómo se llama? Con un globito azul con cola roja, con globitos formando una bicapa lípida en donde también se encuentran las proteínas. ¿Qué otra cosa decía la teoría? La teoría dice que la membrana celular se encarga de proteger, de permitir el paso de sustancias y que también sirve de comunicación entre la célula con otras células. ¿Cómo se representa esto aquí? En el ideograma. Y simplemente lo represento acá. La membrana celular permite el transporte de sustancias hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque la membrana no solamente me protege, como dice la lectura analítica, no solamente protege y permite el paso de sustancias, sino que también hay que tomar en cuenta que la membrana celular tiene la propiedad de ser semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas sustancias deja pasar, otras no, a conveniencia. Entonces, permite el paso de sustancias con respecto al medio externo y al interior de la célula por medio de la membrana plasmática al darse un intercambio de energía y de este signo matemático que quiere representar materia. Entonces, hay un intercambio de materia y energía entre la célula mediante la membrana celular. ¿Dudas con respecto a eso? Yo no tengo dudas, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora recordemos que las células vegetales no tienen membrana celular. Las células vegetales tienen pared celular. ¿Cierto? Entonces, la pared celular tiene que ver con esta situación. En el caso de las algas, en el caso de los hongos, en el caso de las plantas, no tienen membrana celular, sino que tienen pared celular. Denme un momentito acá para hacer una cosa. ¿Sí me pueden ver? Yo sí, profe. Yo sí. Acaba de desconectar la cámara. Díganme si me pueden ver ahorita. ¿Ahora sí me pueden ver?
Sí, Ahora profe. sí. Sí, profe. Ok, bien. Vamos a ver. Minimicemos esto acá y sigamos con esto. Les decía que en las células, en los tejidos de las plantas, de los hongos y de las algas, no hay membrana celular, hay pared celular. Y la pared celular sirve como soporte o sostén, porque esto era un atril que soportaba las partituras, que sirve de pegamento y que une una célula con respecto a la otra porque se encuentran como empaquetadas. Las células también de las bacterias. Todo esta membrana, esta pared celular está formada por una estructura rica en celulosa. Esta es una estructura y esto representa la molécula de la celulosa. Bien, ahora sí, dentro de las otras cosas que tenemos que hablar sobre la célula, acuérdense que este era el núcleo de la célula y que el contenido que viene desde el núcleo de la célula hasta la membrana celular se llama citoplasma. Esta era la cita de que me dieron a mí en el CAIS cuando me fueron a poner plasma. Y que el citoplasma está rico en sustancias nutritivas y que se compone por filamentos, una menta que tenía dos filamentos. Estos filamentos lo que hacen es que le permiten la movilidad a todas esas organelas citoplasmáticas que están en el interior de la célula. Todos esos filamentos lo que hacen es que mueven todas esas organelas citoplasmáticas en el interior de la célula. Ahora, habíamos hablado de que existe el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué este se llama liso? Porque está liso. ¿Y por qué este es rugoso? Porque tiene unas estructuras pegaditas ahí que se llaman ribosomas. La teoría que nosotros habíamos visto acá con respecto a esta situación, vamos a minimizar esto, establecía que el liso tenía estas características y establecía que el rugoso tenía estas características. Pero entonces nada más vamos hablando del liso, por ejemplo, que es una membrana o tubos. Y yo estoy viendo acá que está el retículo endoplasmático liso, que es un tubo o sacos o membranas, ¿verdad? Que tienen una función, la síntesis de lípidos y carbohidratos. Esta palabrita síntesis también se refiere como al metabolismo. Síntesis es creación. Entonces, metabolismo o creación de lípidos y carbohidratos. Metabolismo de lípidos y carbohidratos. Acuérdense que los globos azules con colas rojas se llamaban lípidos. La bola de metabolismo. Y esto que está acá es un pan. Y el pan tiene carbohidratos. Entonces, ¿de qué se encarga el retículo endoplasmático liso? Del metabolismo de lípidos y carbohidratos. Estas estructuras están dentro de las células conocidas como la E y la gaviota, que me hace recordar eucariota. ¿Qué eran las células eucariotas? Las que tenían núcleo. ¿Qué eran las células procariotas? Las que no tenían núcleo. Entonces, el retículo endoplasmático liso forma parte de células que tienen núcleo o conocidas como células eucariotas. Forma parte de células vegetales como animales y sirven como almacén. La teoría decía eso. Sirven como almacén. Almacén sería esta puerta amarilla. Sirven como transporte. Transporte se ve aquí en esta banda transportadora, donde salen los paquetes. ¿De qué? De sustancias, inclusive hasta de materiales de desecho. Y aquí están los materiales de desecho. Eso es con lo que tiene que ver con el retículo endoplasmático liso. ¿Tienen alguna duda con él? Yo no, profe. Ok, entonces vamos con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso que decía acá posee ribosomas. Ok, ¿qué son los ribosomas? Son estos puntos que están aquí, como esto que estaba aquí. Este era el liso, ¿verdad? Y este es el rugoso. El rugoso tiene esos puntitos y a esos puntitos que están aquí
se le llaman ribosomas. Por eso coloqué la tenis río. La tenis río tiene una R, tenis río, pero lo que me quiere recordar eso son los ribosomas. Y que este es el retículo endoplasmático rugoso porque está representado como una lámina de zinc, que es arrugada o corrugada. Entonces es rugoso, no porque tenga esas arrugas así, sino que es rugoso más bien porque tiene los ribosomas pegaditos ahí, como este que está acá, por eso se le dice rugoso. Y a este otro se le dice liso. Pero ¿qué función tiene el retículo endoplasmático rugoso? De la materia dice que es el transporte de proteínas. Y vea que aquí está el transporte de pescado. ¿Y de qué está hecho el pescado? De proteínas. El transporte de proteínas al interior de la célula. ¿Dudas? No, profe. Ok. No, profe. Vamos entonces acá con esta otra parte de acá. El aparato de Golgi. Bueno, ¿qué habíamos sacado nosotros de la lectura analítica del aparato de Golgi? Voy a poner esto acá, voy a poner esto acá, voy a poner esto acá, ok. ¿Qué habíamos sacado nosotros de resumen de la lectura analítica del aparato de Golgi? Que son pilas de sacos membranosos apilados. ¿Dónde se encuentra eso en la teoría? Se encuentra aquí. Estos son los sacos, ¿cierto? O las membranas, pilas de sacos apilados. ¿Y por qué apilados? Porque están uno encima del otro. Uno encima del otro. Entonces, son pilas de tubos, son pilas de sacos apilados, como decía la teoría, o membranas apiladas, o sacos apilados. Pilas de sacos o membranas apiladas. Ajá. Que es una fábrica que empaca. Sí, ciertamente, eso es una fábrica. ¿Y dónde es que se empaca? Aquí es donde salen en la banda transportadora los empaques. ¿Y qué es lo que empaca o almacena? De diferentes sustancias que son transportadas, como por ejemplo las proteínas. Entonces, aquí se transforman las sustancias que la célula necesita, dentro de ellas las proteínas. Otras sustancias también aquí son los lisosomas. ¿Y qué eran los lisosomas? Los lisosomas eran estos que estaban acá, que cuando una célula muere, se rompen y liberan las enzimas digestivas para darle muerte a la célula para que pueda ser sustituida por otra célula nueva. Cuando nosotros nos cortamos, no vamos a seguir sangrando eternamente, porque si no nos morimos. Esa herida va a sanar, y va a sanar precisamente porque las células que fueron dañadas van a ser sustituidas por otras células en el crecimiento en el proceso de crecimiento de esas células por medio del ciclo celular. Pero los lisosomas forman parte de ese proceso al liberar las enzimas digestivas y al terminar de eliminar esas células para que puedan ser sustituidas por otras células nuevas. Esa es la función que cumplen también el retículo endoplasmático, crear lisosomas. Y los lisosomas, esto que está aquí adentro, son las enzimas digestivas. Al igual que las otras organelas citoplasmáticas, el retículo endoplasmático forma parte de células eucariotas, es decir, de células que tienen núcleo. Eucariota, la E y la gaviota, eucariota. ¿Dudas con respecto al retículo endoplasmático? Con respecto al aparato de Golgi. No, profe. No. Profe. Pasemos a los lisosomas. Ya les acaba de hablar qué es lo que hacen los lisosomas. Tienen enzimas digestivas y le causan la muerte a la célula. Eso ya está claro. ¿Qué es lo que hacen las vacuolas? Las vacuolas simplemente están en las células vegetales y es parte de las diferencias que hay entre las células animales con respecto a las vegetales. Esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. Y vean que la célula vegetal sí tiene vacuolas, mientras que la célula animal no. ¿Cuál es la función de la célula de la vacuola dentro de la célula vegetal? Simplemente almacenar nutrientes o agua, como lo dice la teoría. Agua o nutrientes y agua. Ven a lo que yo me refiero, que lo importante es tener un conocimiento que me ayude a mí a hablar de la materia de un lado para el otro, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de un costado al otro. ¿Por qué lo logramos? Porque nosotros hicimos todo un proceso de análisis. Hicimos una lectura analítica. Después de que hicimos una lectura analítica, hicimos un ideograma para recordar mediante la visualización y la relación
que es la técnica secreta para la memoria a largo plazo. ¿Me entienden? ¿Dudas? Vamos entonces ahora con esto de las mitocondrias. ¿Qué es lo que hace la mitocondria? Bueno, la mitocondria da energía por medio del ADN. Acuérdense que en el ADN está la cadena del ADN, donde se están las características hereditarias, y también donde se produce todo esto de la energía en la mitocondria es donde se da el proceso de respiración celular, y que la mitocondria son sacos elípticos. ¿Dónde está eso en la teoría? Está aquí. La mitocondria. La mitocondria tiene ribosomas. Los ribosomas son moléculas altamente energéticas, ricas en proteínas como el ADN y el ARN. Se generan dentro de la cresta mitocondrial. Es como que si yo agarrara este pedacito y lo hiciera en grande, en las crestas mitocondriales es donde se genera el ADN, que son sustancias ricas en energía, que le ayudan a los organismos vivos en todos sus procesos fisiológicos, como la respiración celular. Ahí estaba. ¿Dudas? No, profe. No, entonces eso es todo. Ahora, lo que me quedaría por decir es que... Gracias. Lo que me quedaría por decir es que esto que está aquí se llama núcleo. Y el núcleo en la célula es como nuestra cabeza en nuestro cuerpo. Es la que gobierna y el que transmite toda la información a todas las partes de nuestro cuerpo para poder desarrollar las diferentes actividades fisiológicas o metabólicas, e inclusive los procesos de reproducción de la célula, cuando hereda las características hereditarias de una generación a otra, de la célula madre a la célula hija. Entonces, esto lo que está hablando es el proceso de transmisión de información para todas las actividades metabólicas de la célula, que le permiten subsistir, inclusive hasta reproducirse. Entonces, ahí está el resumen de todo esto. Y eso es todo, amigos. Ahora, ¿tienen alguna duda? Yo no tengo, profe. Bueno, chiquillos, entonces, en vista de lo cual, como ya quedamos claros en todo, les voy a dar este ratito libre. Simplemente voy a pasar lista acá y a decirles que los quiero mucho y a decirles que deseo que realmente hagan repasos periódicos. Acuérdense que dentro de los hábitos del estudiante altamente efectivo es trabajar en equipo, trabajar en grupo. Pueden irse acá, por ejemplo, al Teams. Pueden irse al Teams acá y pueden buscar, yo busco a este profesor de acá, Manuel Fernández, y yo vengo acá y le doy acá y puede ser que me conecte con él por una videollamada. Así se pueden conectar también ustedes, entre ustedes, y pueden repasar la materia, no solamente la materia de ciencias, también pueden repasar la materia con otros compañeros, pero eso no quiere decir que si van a trabajar en equipo, porque es un hábito de un estudiante altamente efectivo, eso no quiere decir que aunque van a trabajar en grupo o en equipo, resulta que uno va a ser el que trabaja y los demás se encargan de copiar y mandar la guía hecha, porque quien aprende fue quien realizó, no el que prestó, no el que la copió, por ejemplo. Y eso no se debe hacer. Dentro de esto son los principios éticos y morales, y precisamente por eso es que dentro de los hábitos del estudiante altamente efectivo, cada quien debe tener una meta concreta y saber qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? El estudio en grupo es importante, el hacer repasos periódicos también, pero hacerlo con ética y con sabiduría. Sin más por el momento, lo único que tengo que decirles es que los quiero mucho y que nos vemos la próxima lección. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos, hasta luego.